La electrónica. ¿Qué encontraron ustedes que es la electrónica? Obviamente en esa pequeña tarea que les dejé. ¿Qué encontraron acerca de la electrónica? ¿Qué es la electrónica? Pregúntame yo. ¿Eh? Pues, bueno, yo encontré que la electrónica es una rama, digamos, en teoría de la física aplicada a la ingeniería que trata con circuitos eléctricos que comprenden componentes eléctricos activos, como lo pueden ser transistores, diodos, circuitos integrados, sensores, Oh, y en general pues son semiconductores me, todos estos elementos. en primer lugar, pues ahí se equivocaron con su definición, porque no son elementos activos, porque los elementos activos son los que suministran energía y los pasivos son los que la consumen, ¿sí? ¿Y la consumen para qué? Para generar un trabajo. Entonces, en este caso, los elementos activos, pues obviamente son las fuentes de voltaje, son las fuentes de corriente, las fuentes de potencia, Okay. ¿sí? Y los elementos activos, digo pasivos, sí son aquellos que la consumen para generar algún trabajo. Y en este caso sí podemos definir, pues obviamente los dispositivos electrónicos, como por ejemplo los transistores, los diodos, etcétera, etcétera, la resistencia, los capacitores y los inductores, ¿verdad? Que son obviamente elementos que están dentro de, Sí. ¿sí? En general la electrónica se define como una rama de la física y o ingeniería que estudia el movimiento constante, el movimiento, ¿de qué creen ustedes? ¿El movimiento constante de qué? Los electrones. Electrones. Efectivamente, pero no de cualquier electrón, ¿eh? Electrones de valencia. Constante, constante de electrones libres en dispositivos semiconductores y válvulas al alto vacío, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos hablando de una rama que dicen los físicos que es de la física, se la pelean mucho los conados físicos, luego dicen otros los ingenieros que dicen que no, que es una rama de la ingeniería. Para mí yo me quedo con que es una rama de la ingeniería porque los físicos son medio burrotes para hacer electrónica, ¿verdad? Casi casi les falta un grado para rebuznar. De hecho, los descubridores de la maravilla llamada transistor, ¿sí? Que con eso ganaron el premio Nobel de Física fueron Shockley, Brattain y Bardeen. Y resulta que los tipos eran ingenieros eléctricos, no eran físicos, ¿cómo ven? ¿Sí? O sea que los ingenieros, como dicen por ahí, movemos al mundo, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, vamos a dejarlo en que es de la física y la ingeniería y que cada quien elija qué rama es, ¿verdad? Porque como no se decide nadie ¿cómo se llama? Agenciársela, pues entonces pues lo dejamos abierto, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora lo más importante de todo esto es que dice que el movimiento constante libre de, ¿cómo se llama? De electrones libres en dispositivos semiconductores y en válvulas al alto vacío. Los dispositivos semiconductores, como vamos a ver más adelante, pues obviamente son los que se le conocen como los dispositivos electrónicos, y entonces pues obviamente tenemos a los diodos y a los transistores. A partir de los diodos y los transistores, todos los demás que se generan son circuitos integrados, todos se generan a partir de esos dos, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente algunos otros dispositivos más, ¿verdad? Porque sí hay otros dispositivos semiconductores más. Y las válvulas al alto vacío, pues a lo mejor ustedes son muy chamacos y nunca se dieron cuenta, nunca los conocieron, pero a lo mejor todavía sus abuelitos por ahí tienen algún dispositivo o algún aparato eléctrico que está fabricado a partir de este tipo de válvulas al alto vacío. ¿Cómo se le llamaba antes a las válvulas al alto vacío? ¿Eh?
¿Nadie? ¿Nunca vieron la televisión de su abuelita? ¿De bulbo? Bulbos, Ajá. efectivamente, cuando ustedes llegaban y decían con su abuelita, di por qué, dime abuelita, dime por qué estás bien ruquita, y veían su televisor de sus abuelitas eran televisores de bulbos, quiero decirles, ¿sí? Y esos televisores de bulbos, pues obviamente eran dispositivos hechos al alto vacío, y se hacían al alto vacío, ¿para qué? Porque precisamente lo que se trataba era de hacer comunicación ¿cómo se llama? Por medio de una lluvia de electrones, ¿verdad? Y obviamente los electrones se van perdiendo a lo largo, al momento de estar interactuando con el aire, es decir, se pierden en el aire. Por eso se llenaban al alto vacío, ¿para qué? Para que entonces los electrones pudieran pasar libremente, ¿verdad? Sí, pero decimos al alto vacío porque ustedes pensarán, pero eso ya no lo ocupa nadie, ¿verdad? Sí, pero realmente eso hay partes de la electrónica de potencia que no ha podido superar y por ejemplo los transmisores de alta potencia, es decir, los transmisores que se utilizan por ejemplo en las estaciones de radio o en las estaciones de televisión, todavía se están manejando con bulbos porque al final del camino, ¿sí? Todavía no hay un dispositivo semiconductor que pueda manejar semejante potencia, ¿verdad? ¿Sí? Estamos de acuerdo, por eso los ponemos todavía los tubos al alto vacío, porque todavía hay, incluso todavía si ustedes van allá a República del Salvador, todavía hay locales en los cuales todavía prueban bulbos, ¿verdad? Y todavía los venden. Por obviamente si alguien todavía tiene algún aparato que sea de bulbos, ¿verdad? ¿Sí? Eran muy buenos esos aparatos, solamente que tenían un gran problema. Era un disipadero de calor, pero tremendo, porque obviamente como si fuera un foco incandescente, los bulbos se calientan. Y aparte de eso que son gustos, eso que hace, pues que obviamente el tamaño de los dispositivos, de los aparatos electrónicos crezca bastante, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselo, pero por ejemplo, si no yéndonos tan lejos, por ejemplo, en el año de 1986, en el año de 1986, si ustedes iban allá a la parte de lo que es hora de GETIC, que antes era de GESCA, ¿sí? Era prácticamente el único centro de cómputo que existía en toda la universidad, ¿sí? Entonces, tiempo, ¿cómo eran las computadoras? Las computadoras se manejaban lo que se le conoce con el nombre de las perforadoras, ¿verdad? Que ahorita ya no existen esas, yo creo que solamente en el museo, si es que acaso ahí en CEU tendrán todavía alguna de esas que todavía funcionan, ¿sí? Pero pues ya esas están fuera de uso. Entonces, esas las perforadoras no tenían pantalla, solamente ustedes metían su tarjetita y tecleaban ¿cómo se llama? Lo que llevaba en el programa en cada renglón, porque era una tarjeta por cada renglón, y lo metían en la escandalosa, nada más se escuchaba cómo sonaba la perforadora, nada más sería, ya, salía. Y obviamente, como no tenía pantalla, ustedes, si por algo ponían una coma mal, una letra mal, pues entonces ya estaba echado a perder esa condenada tarjeta, y entonces tendrían que meter otra tarjeta para meter otra vez el condenado, la condenada línea del programa, ¿verdad? Sí, y eran unas cosotas grandotas, ¿sí? Eran unas terminales, ¿qué les diré? Del tamaño, por ejemplo, de un respirador, o sea, grandotas, ¿sí? Y luego después para la impresora era fenomenal. Ahorita, ¿de qué tamaño es una impresora? ¿Cuánto tendrá de tamaño una impresora? 40 por 30 por 20, no más o menos, ¿no? Aprox. En ese tiempo, ¿de qué tamaño creen ustedes que era la impresora? La impresora era el tamaño de uno de esos refrigeradores de los carniceros. Ya ven que los carniceros, cuando ustedes van allá a la carnicería, tienen unos refrigeradores grandotes donde están anunciando ahí donde se ve la carne, ¿no? Sí, sí. De ese tamaño estaba la condenada impresora. Entonces, imagínense lo que ha evolucionado en solamente 30 años la electrónica y qué ha pasado que nuevamente lo que vamos, ¿verdad? Mientras más pequeño es mucho más eficiente y obviamente han disminuido los tamaños de esas impresoras, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Entonces, vamos a trabajar con dispositivos semiconductores y con válvulas al alto vacío, todavía se maneja, aunque ya no vienen en el temario para manejarlo, se manejaban antes como diodos, triodos, pentodos y todo ese relajo, pero esas ya no las vamos a manejar. Si alguien quiere meterse, todavía allá en la biblioteca está el Harry Miliaf de electrónica y ya todavía maneja válvulas al alto vacío, porque es un libro viejito que todavía no lo han quitado y que espero nunca lo quiten porque es un libro bastante bueno, ¿eh? ¿Sí? Se llama Electrónica y son varios volúmenes y es Miliaf, ¿ah? ¿Sí? Que a lo mejor ustedes ya también revisaron algo de Harry Miliaf en sus cursos de electricidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, el problema de todo aquí es quién, esta parte, esto es el meollo del asunto, estos cuates de aquí. ¿Qué encontraron acerca de un electrón libre? ¿Qué es un electrón libre? Bueno, yo encontré, profe, que era cuando existe como una alta energía que hace que los electrones de valencia brinquen a un nivel más alto y entonces queda un hueco que a falta de ese electrón, pero el electrón que sale es ese electrón libre que queda ahí volando y se puede pasar a otros huecos que existan en los enlaces que haya dentro de un átomo. Sí, simplemente pasan a otro nivel. No forzosamente debe de recombinarse con un hueco, pero sí pasan a otro nivel. ¿Cómo pasan a otro nivel? Pues precisamente sucede como dice su compañero. ¿Cuáles son los electrones que más son susceptibles? Por ejemplo, nosotros conocemos cómo está la teoría del átomo, ¿verdad? Que nos enseñó nuestro cuate Bohr a decir, ¿cómo se llama? A formar un átomo, ¿verdad? Y entonces obviamente el núcleo está aquí, ¿ya? Y luego alrededor del núcleo que tenemos, ¿quiénes? Tenemos a los condenados electrones ahí girando, ¿verdad? Y haciéndose guajes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pues voy a poner estos puntitos son los electrones, ¿verdad? Y así es como si fuera un sistemita solar pequeñito, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente en el núcleo, ¿quiénes están en el núcleo? Protones y Protones y neutrones. neutrones. Efectivamente, protones y ¿qué? Neutrones, ¿verdad? ¿Los protones qué carga tienen? Positiva. Son positivos los condenados. Siempre están alegres, porque son positivos. ¿Estos qué? ¿Estos qué? Estos son ni fu ni fa. ¿Qué son? Neutros. Neutros. ¿Estos qué son? Es una transpartícula, ¿no? Y estos electroncitos que estamos aquí circulando, ¿qué pasa con esos electroncitos feos aquí haciéndose guajes? ¿Qué carga tienen los electrones? Negativa. Tienen una carga negativa, ¿verdad? ¿Sí? Los electroncitos tienen carga negativa, ¿verdad? Los electrones tienen carga negativa, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que los electrones tienen, ¿qué? Tienen una carga de tipo negativo, los condenados electroncitos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes son observadores y se fijan aquí tengo niveles, ¿verdad? Esto que tengo aquí es un nivel y esto que tengo aquí es otro nivel, ¿sí? Y entonces como son niveles de energía, pues obviamente mientras más lejanos sean al núcleo, pues obviamente su energía es mayor. Pero aparte de eso, como estos son positivos y estos son ¿qué? Son negativos, pues también hay una cierta atracción de qué tipo. Hay una atracción de tipo eléctrica, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque aquí sí se cumple eso de que las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales que hacen se repelen, ¿verdad? Pero imagínense ustedes aquí, ¿por qué regiodidos, si son cargas opuestas, no se atraen? Bueno, sí se atraen, pero no al grado de que puedan chocar una con otra. ¿Por qué? Porque ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero la distancia que hay entre esta cosa y esta cosa es una distancia totalmente abismal, ¿sí? Prácticamente todo lo que hay alrededor en todo el mundo de materia es como se llama vacío. ¿Por qué? Porque si nosotros sacáramos a escala uno de estos átomos, ¿qué sucedería? Si yo saco este átomo y este núcleo lo subo al tamaño, por ejemplo, de una caniquita, ¿sí? Es decir, una caniquita de esas pequeñitas, ¿sí han conocido esas que les dicen las agüitas? Sí. Sí. Unas caniquitas pequeñitas esas, pues si yo lo saco este núcleo de ese tamaño de la caniquita, ¿qué creen? El electrón más cercano estaría aproximadamente a una distancia de 2 kilómetros. Entonces, ¿ya se imaginaron la distancia tan grande que hay?
aunque obviamente es de tipo microscópico, ¿verdad? Entonces, como hay una distancia muy grande entre estos dos, entonces, ¿qué sucede? Entonces, la atracción hay una atracción eléctrica, pero no lo suficientemente grande como para poder hacer que estos dos choquen, ¿verdad? Y entonces lo que hace es que entonces empiezan a orbitar, ¿sí? Ahí están los condenados, aquí están, no te me vas, mendigo, ¿sí? Y entonces, como no se pueden ir, entonces, ¿qué sucede? Que entonces estos electroncitos que tengo aquí están girando alrededor del núcleo, ¿verdad? Y luego después tengo estos otros electrones girando alrededor. ¿Cuántos electrones puedo colocar en cada una de las condenadas bandas? Pues eso depende de una formulita, ¿verdad? Que es 2 a la n cuadrada, ¿verdad? Sí, donde n pues obviamente es ¿quién? Es el número ¿cómo se llama? De nivel o de banda, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo en la primera puedo meter 8, en la segunda en la primera puedo meter 2, en la segunda puedo meter 8, y en la segunda 18, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, en este núcleo, con respecto a estos electroncitos que tengo aquí, ¿qué será más fácil? ¿Perder estos electroncitos que están adentro o perder estos electroncitos que están afuera? ¿Sí? ¿Qué será más fácil? Los de afuera. Pues los de afuera, ¿por qué? Porque pues, la atracción eléctrica, pues obviamente es menor, ¿verdad? Entonces, obviamente hay una mayor distancia entre el núcleo y estos electroncitos que entre el núcleo y estos electroncitos que están acá. Recuerden ustedes que en este caso la fuerza eléctrica está gobernada por la ley de Coulomb, ¿verdad? ¿Y qué dice la ley de Coulomb? Pues obviamente dice que la fuerza, ¿qué es? Aquí es igual a fuerza, de acuerdo a la ley de Coulomb, que es igual a una constante K, que es multiplicada por ¿quién? Por K1, K2, Q1, Q2, ¿sobre quién? Sobre la distancia de cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, si la ley de Coulomb me dice esto, entonces quiere decir que mientras más distancia tenga, pues obviamente la fuerza de atracción va a ser totalmente menor, ¿verdad? Es decir, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, es mucho más fácil que pierda los electroncitos que están ubicados, ¿dónde? Que están en esta banda de energía, que es la que está mucho más alejada del núcleo, ¿verdad? Y esa banda que está mucho más alejada del núcleo, ¿cómo se le conoce? ¿De valencia? Efectivamente, en los bajos mundos se le conoce como la banda de valencia, ¿eh? ¿Por qué? Porque todas las bandas son bandas de energía, ¿verdad? Esta es la banda de Valencia, ¿verdad? Entonces, esta es una banda, si hubiera más bandas aquí, pues obviamente todas serían bandas de energía, pero esta que tengo aquí, en especial la que está más afuera del condenado átomo, es lo que se le conoce como la banda de Valencia, ¿sí? Porque este es un átomo, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es la definición de átomo? Etimológicamente, ¿qué significa átomo? ¿Es indivisible? Indivisible, efectivamente. Un átomo es indivisible, pero eso no es cierto, ¿verdad? No tiene, ahorita ya se ha visto que tiene pues justamente partículas subatómicas, incluso hasta quarks y no sé qué tantas cosas. Sí, sí, tiene una infinidad de partículas y no te imaginas cuántas, ¿eh? Se han encontrado un chorro ¿cómo se llama? De partículas subatómicas. Pero en este caso, mi cuate era Demócrito, que dijo, ¿no? Que es indivisible porque los griegos pensaban que esa era la unidad más pequeña de toda la materia, ¿verdad? ¿Sí? Pero en esos tiempos changos, pues ellos pensaban eso, pero no, ya se descubrió que no, y decía que por eso era la partícula más baja y era indivisible, ¿verdad? Pero no es cierto que sea indivisible. Recuerden ustedes que ya las partículas, ya todos los átomos se pueden dividir, ¿verdad? Si no existiera eso, pues no existieran también las bombas atómicas, no existirían los reactores nucleares, no existiría nada de eso, ¿verdad? Recuerden que ahí ¿en qué está basado eso? En la fisión de un átomo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el átomo no es indivisible, aunque como así lo dejaron los griegos, que era indivisible, pues entonces así se quedó, pero realmente no es cierto. El átomo es totalmente divisible, ¿verdad? Y obviamente, como dice su compañero, hay otras partículas, ¿verdad? No solamente son los protones, son los electrones y los neutrones, también están ya los quarks, están los muones, están también ¿cómo se llama? Los neutrinos, ¿verdad? Entonces hay un infinidad de partículas subatómicas que se han descubierto, ¿verdad? Pero, pues nosotros, para nuestro caso, solamente vamos a utilizar estos de acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes que están ahora con su núcleo, y aquí está su núcleo, y aquí está su núcleo, haciéndose guaje, y aquí está condenada una banda, aquí está otra banda, aquí está otra banda, y aquí hay un chorro de bandas, ¿verdad? Y todas esas bandas tienen electroncitos, obviamente, circulando aquí.
¿Sí? Si de repente yo le pego a esta, porque obviamente la banda de valencia, recuerden que aquí este es el mucho más fácil, ese electroncito es mucho más fácil de perderse que todos los que están, aunque también pueden perderse si obviamente la energía es muy alta. Entonces, en este caso, de repente viene una energía, le pega la energía. Y entonces, al pegarle la energía, como obviamente la atracción eléctrica es pequeña, entonces lo que hace es que sacarlo, ¿verdad? Saca mi condenado electroncito. Aquí está, se coloca mi electroncito. Pero al colocarse de este lado este electroncito, ¿qué está generando aquí? Ya lo había dicho su compañero por ahí. Un hueco. Un hueco. Un hueco. Efectivamente, ahí se genera un hueco. Entonces vamos a borrar esta cosa y aquí se va a generar ¿un qué? Un hueco. Entonces, ¿dónde estás, goma? Aquí está. Aquí está mi goma y entonces borro. Ay, chirro, pero no te dije que borraras todo. Entonces, este cuate se manchó, esta cosa. Y entonces lo que hace aquí, pues obviamente aquí había un electroncito, aquí había un electroncito, aquí había un electroncito, ¿sí? Aquí está. Aquí había un electroncito, aquí había un electroncito. Un electroncito. ¿Sí? Por si no les quedó claro, ahí había un electroncito. Entonces llegó una energía que por lo regular es una energía que se manifiesta ¿en qué? En forma de voltaje, ¿verdad? Sí, y ahorita vamos a ver qué onda con ese voltaje, ¿verdad? Entonces obviamente aquí llega una energía, ¡paz! Le pegó al condenado electroncito y ¿qué hizo? Me lo sacó fuera. Y esta banda era, pues, que la banda de valencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces cuando yo coloco un troncito fuera de su átomo, entonces estoy colocando lo que se le conoce como un electrón libre. ¿Sí? Libre como el viento, el mendigo. Sí, hasta me dice, ay, ya soy libre, ya me soltó ese maldito átomo. Entonces este electroncito se va a poder mover libremente, por eso es electrón libre, porque se puede mover libre. Este de aquí, ¿qué sucede? Solamente se puede estar orbitando como estúpido todo el tiempo a lo largo de ¿quién? De la órbita de ¿quién? De este átomo, ¿verdad? Pero este electroncito no, este electroncito puede mover libremente a lo largo de todo este espacio vacío que tenemos acá, ¿sí? Y obviamente, como estas son bandas de energía, entonces esta banda en la cual el electrón ya no está atado a un átomo y ya se puede mover libremente, es lo que se le conoce como la banda de conducción, ¿sí? Y precisamente esa banda de conducción es la que nos va a decir, ¿sí? ¿Qué tan buen conductor o qué tan mal conductor es un material, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de ahí podemos ya sacar la definición de los 3 materiales que vamos a utilizar aquí dentro del campo de la electrónica. ¿Cuáles son? El material, ¿qué? Conductor, ¿verdad? Semiconductor y aislante. Sí, efectivamente. El material conductor. Conductor. Luego, ¿cuál es? El semiconductor. Y el material aislante. Y el aislante es muy importante porque si no hubiera aislantes, imagínense las que nos daríamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en principio de cuentas, vamos a trabajar con el condenado elemento conductor. ¿Y el elemento conductor qué sucede? Es un elemento o un material que ubica ¿qué? Una gran cantidad de electrones libres. ¿En dónde? Banda de conducción. Efectivamente, electrones libres en la banda de conducción. ¿Sí? Ese es un condenado elemento conductor. Y entonces, obviamente, tenemos muchos elementos materiales que hacen eso, ¿verdad? Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, el hierro, ahí el fierro, ¿verdad? El hierro, ¿qué más? El aluminio. Efectivamente, el aluminio, etcétera, 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 ¿verdad? Etcétera, etcétera y etcétera. ¿Sí? Esos pueden ser algunos elementos, ¿verdad? Pero ahora, de todos esos elementos, ¿quién es el mejor conductor? El oro. ¿El oro? ¿El oro huasteco? Pues no, ¿qué creen? El cobre. 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 No, tampoco el cobre.
Pobre, gafa. ¿No? ¿El aluminio? No, tampoco. No me diga que el hierro. No, menos. ¿El sodio? ¿Plata? O sea, La plata es mejor. La plata es mejor conductor que el oro. mire qué cosas. Pero obviamente, por ejemplo, las computadoras prefieren ponerle el oro. ¿Por qué? Porque el oro tiene otras características, no solamente de conducción, sino de otras características físicas que obviamente son tan superiores a la plata, ¿sí? Sin embargo, obviamente, si yo hiciera conductores de plata, sería mucho más eficiente la conducción y las pérdidas que tendría dentro de los sistemas eléctricos que utilizar cobre. Pero ¿por qué no utilizo oro y plata, por ejemplo, para fabricar conductores? Sí, por ejemplo, para hacer la instalación de mi casa. ¿Por qué no utilizo oro o plata? ¿Por el costo? Sale bastante caro porque la abundancia isotópica del oro y de la plata es baja. Es decir, hay muy poco oro y muy poca plata dentro ¿cómo se llama? De la naturaleza. Sin embargo, cobre hay de a pasto, hay un montón. Entonces, como hay a pasto, pues entonces por eso utilizamos el cobre. Preferimos, en este caso, que es utilizar un material que es mucho más abundante y es mucho más barato que utilizar aquellos elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues las diferencias entre uno y otro no son tan notables como para tener que utilizar forzosamente oro o tener que utilizar forzosamente plata, ¿verdad? ¿Sí? Estamos por eso es que utiliza el cobre. No quiere decir que el cobre sea el mejor conductor. No, sí es el más barato, ¿sí? Entonces, por eso es que se utiliza el cobre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar cobre. El cobre es un elemento. ¿Cuál es su símbolo del cobre? ¿CU? Cu es un Q, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, supónganse ustedes que tengo yo aquí un pedazo de cobre. Ahí está mi pedazo de cobre. Y entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí lo que voy a hacer es meterle un condenado voltaje. Ahí estás. Más o menos de meter un voltaje. Ahí está un voltaje y ese voltaje lo voy a cerrar acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, obviamente, aquí voy a tener un núcleo de cobre, que es como, tengo un Q. ¿Sí? Y aquí tengo, ¿quién? Tengo otro núcleo de cobre, que es otro Q. Y ya cuando tengo esto que tengo, ¿eh? Pues tengo un QQ, ¿verdad? Ahora vengo aquí, ya tengo un QQQ. Ya tengo otro aquí, ya tengo un QQQQQ. Y aquí tengo Qs, ¿verdad? Entonces, cuando llega esta energía, ¿qué sucede? Entonces ya es tan grande como para que en un momento dado desprender este electroncito de aquí de su banda de valencia y ubicarlo ¿dónde? En la conducción. Entonces, por lo tanto, pues aquí obviamente me va a aventar aquí un electroncito libre. Aquí me va a aventar otro electroncito libre. ¿Sí? Aquí me va a aventar otro electroncito libre y aquí ¿qué va a suceder? Que me va a aventar otro electroncito libre y aquí ¿qué va a suceder? Que aquí me va a aventar otro electroncito libre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mientras más, obviamente, átomos de cobre tenga yo aquí en este conductor, pues obviamente más electroncitos libres voy a tener aquí en la banda de conducción, ¿verdad? Pero ahora fíjense ustedes, ¿qué pasa con estos dos electrones? ¿Cómo son? ¿Cómo son sus cargas? Son ¿Negativas? iguales, son negativas, son iguales entre Son ellos. iguales, entonces, ¿qué pasa? Se van a intentar repeler. Sí, obviamente le va a decir, órale, a su planeta, y este de acá, órale, perro, siga para adelante, y órale, le da, y este obviamente de acá, lo voy aventando, ¿verdad? Órale, lléguele a su planeta. Pero ¿qué pasa con esta terminal? ¿Cómo es? ¿Positiva? Positiva, y entonces, ¿qué sucede cuando los vean los electroncitos? Ay, vénganse aquí con su papi, y van corriendo esos, ay, sí, sí, voy contigo, ¿sí? Pero a su vez todos estos cuates se van, los va jalando, este cuate los va jalando, pero a su vez como son iguales, estos cuates se van repeliendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando cuates se encuentran con este cuate que es igual? Les dice, yo no como gallo, amigos, y les da su patín por detrás y se siguen repeliendo, pero este cuate lo sigue jalando. Entonces, de tal manera que entonces obviamente aquí lo que va a suceder es que toda esta cadenita de electrones va a circular a lo largo de este cable y va a volver a entrar, ¿verdad? ¿Sí? Y se vuelve a repetir el proceso, ¿verdad? Entonces, al repetir el proceso que estamos viendo ahí, que hay un flujo de electrones, ¿verdad?
Y este flujo de electrones, ¿qué es? Es lo que se le conoce como una corriente eléctrica. Recuerden ustedes, el flujo de electrones es ¿quién? Es una corriente eléctrica. Entonces, si se fijan, si yo coloco una gran cantidad de electrones libres en la banda de conducción, este va a ser un buen conductor. Si yo coloco una cantidad intermedia de electrones libres en la banda de conducción, pues entonces se me va a hacer un condenado semiconductor. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se fijaron? Y entonces de aquí estamos viendo lo siguiente, que la corriente eléctrica no va de más a menos, como siempre he dicho, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde a dónde va? De menos a más. De menos a más. La corriente real va más de menos a más, ¿verdad? La corriente real va ¿de dónde? De menos a más. ¿Sí? Pero ahora nosotros para hacer cálculos siempre utilizamos ¿qué corriente? La corriente que se le llama corriente convencional. Y la corriente convencional ¿va de dónde? Convencional, ¿verdad? ¿Va de dónde? Va de más a menos. ¿Sí? Que es la que utilizamos siempre para hacer cálculos. ¿Y por qué utilizamos de más a menos y no de menos a más? Si al final del camino la real es otra, ¿verdad? Porque resulta que el cuate del señor del papalote, ¿sí saben cuál es el señor del papalote que le cayó un rayo a su papalote para andar jugando lo menso? ¿Sí? Benjamin Franklin. Ajá. Mi cuate Benjamin Franklin descubrió que la corriente real va de menos a más, ¿sí? Pero como desde esos tiempos remotos, de esos tiempos pretéritos, ya se utilizaba la corriente convencional para hacer los cálculos, entonces hicieron una prueba de ver qué sucedía si cambiaban el sentido, y se dieron cuenta que al cambiar el sentido, pues dan exactamente los mismos resultados. Entonces dijeron, pues qué caso tiene cambiar, ¿sí? Una convención que nos está dando resultados y nos da los mismos valores, ¿sí? Por una real que nos va a hacer cambiar todo el concepto que tenemos en este momento de cómo funciona la electricidad. Entonces, por eso es que los resultados siempre se hacen calculándolos, ¿sí? Utilizando corriente convencional, aunque sabemos que realmente la corriente real no va de más a menos, sino que va de ¿dónde? De menos a más, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros vamos a hacer cálculos con corriente convencional, pero la corriente real sabemos que siempre va de ¿dónde? De menos a más. Siempre debemos de tener en cuenta eso. Cuando nos demos un toquezote de ahí en el contacto, donde sea, ¿sí? Ya sabemos que estamos recibiendo una corriente que va de menos a más y no que va de más a menos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, estoy bien. ¿No? Entonces cópienle para que entonces podamos seguir adelante. ¿Sí? Sí, sale. Recuerden que el día jueves no hay clase. Para que no digan, no, yo quiero clase. No, pues sabemos que van a estar crudos. El Alcántara sí que se la pasa tomando. ¿Quién? Ávila. El Alcántara, no lo viera. ¿Quién es Alcántara tú? Antonio Alcántara, no lo viera con su Ávila. toma. ¿Qué es Ávila? ¿De qué? ¿Antonio Ávila? No, Alcántara, Antonio Alcántara lo viera, no. Cuando estábamos en presenciales, no. Sí parecía T por 8 con todas las que se aventaba. Será bien T por 8. ¿Y saben ustedes por qué es la T por 8? No, a ver. El té de 8 pesos, ¿no? Mira. No, pero no de 8 pesos. De 8 centavos, pero. De 8 centavos, esos tiempos de la revolución. Sí. Sí, les daban vendían anteriormente, en los tiempos de revolucionarios, vendían té, ¿verdad? Té de canela principalmente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el té de canela normal te lo daban en 5 centavos el vaso, ¿sí? O la taza o el jarro, que fuera, porque en esos tiempos pues, no creo que haya habido otras cosas, ¿verdad? Pero resulta que si tú querías por pique, querías un piquetote, es decir, que le pusieran ahí alcohol del tu Tonayan, tu Leoncito o lo que fuera, entonces le subían 3 centavos, y entonces te costaba 8 centavos ¿cómo se llama? El té ¿cómo se llama? Con su piquete.
Y entonces la gente ruca, la gente le gustaba mucho irse a tomar su té con piquete. Y había unos tipos que le entraban tanto al té con piquete, pues que se quedaban todos briagotes ahí en la calle, ¿verdad? Y entonces ahí empezó a llegar a salir esa de té por 8, porque por un té, por 8 centavos, se quedaban briagotes ahí en la calle, ¿verdad? Así que por eso son los teporochos, chin chin el teporocho. ¿Ah? ¿Nunca han leído la de chin chin el teporocho? No. No, pero Leanlo, es buen libro. Es más, hasta le sacaron una película de chin chin el teporocho, no creo quién la dirigía. El autor es Armando Ramírez. ¿Sí se acuerdan de Armando Ramírez? El que escribía sus columnas allá en ¿cómo se llama? En el Excelsior, en Novedades, ¿eh? Junto a Luis Espota. Ya tiene poco que falleció, era el que, ¿no se acuerdan que salía ahí en un programa de televisión? El cuate es el de ¿qué tanto es tantitito? Es el autor de ese libro feo. Para que se vuelvan especialistas en el manejo del lenguaje de los bajos mundos del Abonojo, Peralvillo y el Peñón de los Baños, ¿verdad? El Monte Fuji. De aquí, pues obviamente ya podemos sacar la definición de lo que es un semiconductor y un aislante, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es un semiconductor? Similar a un conductor, pero con menos electrones, bueno, con menos capacidad para generar electrones libres. Efectivamente, un semiconductor es aquel que ubica una cantidad intermedia de electrones libres, ¿en dónde? En su banda ay, se me fue el nombre, en su banda de conducción, perdón. En la banda de conducción, efectivamente, en la banda de conducción. Así como el conductor ubica una gran cantidad, es decir, una avalancha de electrones libres y conduce, que da miedo, ¿sí? Obviamente un semiconductor, pues obviamente va a ubicar una cantidad intermedia, ¿verdad? Y si estuviéramos hablando de un superconductor, ¿qué sucedería? Uf, sería una infinidad de electrones libres, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, entre estos elementos, ¿cuáles tenemos? Pues tenemos principalmente el más abundante y que es el que más se utiliza dentro del campo de la electrónica, ¿verdad? ¿Qué es quién? El silicio. ¿Quién más? Germanio. Aunque obviamente anteriormente se utilizaba el germanio, ¿verdad? Hasta que se descubrió el silicio, ¿verdad? Porque anteriormente el más utilizado era el germanio. Pero ya no se utiliza tanto el germanio porque el maldito germanio tiene una característica que no es muy abundante en la naturaleza, ¿verdad?
¿Sí? Y tenemos el silicio, tenemos el germanio, tenemos a quién más. ¿Fósforo? ¿Mande? ¿Fósforo? Fósforo, no, fósforo es otro para, ese sirve para otro. ¿El carbono, profe? No, Profe, yo encontré arseniuro de galio. efectivamente, sí, es arseniuro de galio. El fósforo y el, ¿cómo se llama? Y el carbono se utilizan, pero se utilizan para algo que se le conoce con el nombre de dopaje, que ahorita lo vamos a ver, ¿ah? Arseniuro de galio. Y también está el arseniuro de talio. Por de entrada, pues obviamente sabemos que el galio y el talio, pues ya también son semiconductores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, silicio, germanio, galio, talio, esos principalmente se utilizan ¿para quién? Para generar las celdas fotovoltaicas, es decir, le convierten la energía solar en energía eléctrica, ¿verdad? ¿Sí? Y por su nombre, ¿de qué estará formado el arseniuro de galio y el arseniuro de talio? De arsénico y galio y arsénico y talio. Efectivamente, arsénico y galio y arsénico y talio, ¿verdad? Si se fijan, el arsénico no solamente sirve para asesinar suegras o para matar Sanchos o lo que le ponen ahí en las churronovelas, ¿verdad? Que siempre sacan, le dio arsénico. Mejor denle veneno para ratas y de una vez ahí se lo carga el payaso, ¿no? Le dan arsénico, consiguen el arsénico, pero se supone que es elemento controlado, ¿verdad? Pero bueno, tienen el arsénico y el arsénico lo juntan con el galio y ya les da arsenio de galio y pues obviamente con eso ya generan un elemento semiconductor. Ya no es, ¿cómo se llama? Ya no es veneno. Ahora es un elemento semiconductor que si ustedes lo tocan, pues no pasa absolutamente nada. Igual sucede con el talio, ¿sí? Ya se hacen el arsenio de talio, ya es un elemento común y corriente como el silicio, como el germanio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Y aquí se le pusieron nombres de quién, nombres ¿cómo se llama? De lugares, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, aquí le pusieron silicio, ¿por qué? Por la isla de Sicilia. Aquí le pusieron germanio, ¿por qué? Por Alemania. Y aquí galio, pues obviamente por Francia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahí tenemos los semiconductores. Y después tenemos los aislantes. ¿Qué sucede con los aislantes? ¿Cuál es la característica de los aislantes? No Que conducen no corriente tienen eléctrica. electrones libres. ¿No tienen? Bueno, en menor cantidad. Efectivamente, ubican una cantidad despreciable. Una cantidad despreciable ¿de quién? Electrones libres. Despreciable de electrones libres en la banda de conducción, ¿verdad? No quiere decir que no ubiquen, sí ubican. De hecho, en eso están basados, en ese principio están basados, quienes no sé si ustedes conozcan a los amperímetros de gancho. Sí. Se han fijado que en esos amperímetros de gancho lo que hacen es colocar el gancho rodeando al conductor con todo y forro, ¿no? Uh-huh. Entonces, si lo hace con todo y forro, ¿qué sucede? Pues que entonces quiere decir que entonces no tenemos el problema de que ahí hay un aislante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuentas debe de pasar algo. Si no, pues si fuera un aislante perfecto, no tendría ni un electrón libre en la banda de conducción. Pero recuerden que lo perfecto no existe. Lo perfecto, ¿cómo es? Es ideal. Y lo ideal que damos que no existe, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes están buscando a su mujer ideal, ¿qué sucede? No lo van a encontrar porque tampoco existe, ¿verdad? Las chicas lo mismo, se andan buscando a su hombre ideal, pues no, tampoco existe, pues andan buscando un monote grandote, trabucles de ojo azul, ¿no? Y no, pues se encuentran que lo único que hay pues son los panzoncitos que andamos circulando por todo el camino, ¿verdad? Pues o sea que ni modo, es lo que hay, ¿ah? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es, obviamente lo ideal y lo perfecto no existe, así que entonces así sucede también en este caso, lo perfecto no existe, y como no existe, entonces por eso decimos que ubican una cantidad despreciable que no es igual a cero, ¿verdad? Pero sí es pero tan despreciable para que entonces obviamente las descargas que tenemos aquí en este aislante sean lo más pequeñas posibles y obviamente no nos afecten a la hora de estarlos manipulando, ¿verdad? ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué elementos aislantes encontraron ustedes? Los plásticos. Los plásticos, efectivamente, plásticos. Por eso están forrados de plástico los condenados conductores, ¿verdad? Plástico. Luego, ¿cuál otro? Cualquier polímero. El vidrio. El vidrio, efectivamente. La cerámica. La madera. Madera. La madera. Efectivamente, la madera es un aislante siempre y cuando no lo mojen. Ujú. ¿Sí? Madera húmeda no sirve. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. Plásticos, polímero, hasta el papel podría ser, siempre y cuando Sí. obviamente no fuera tan, ¿cómo se llama? Tan alta la corriente eléctrica, porque si es alta la corriente eléctrica, puede romper la rigidez dieléctrica del papel, y en ese momento se vuelve un conductor y lo rompe, ¿verdad? Y entonces aquí podríamos tener aquí, pues, etcétera, etcétera, y etcétera, ¿verdad? Entonces hay un montón de elementos que son aislantes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esos son los tres principales elementos que nosotros vamos a manejar dentro del campo de ¿quién? De la electrónica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, que no pierdan de vista eso, que siempre vamos a estar utilizando ¿quién? Esos tres elementos, ¿verdad? Obviamente los conductores, ¿para qué? Para poner unir a los elementos semiconductores, los semiconductores que van a hacer toda la chamba electrónica, y los aislantes, ¿para qué? Para poder aislar los elementos de las cargas eléctricas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces ya tenemos los tres principales elementos, pero después de eso, pues para poder trabajar con los semiconductores tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Tenemos que manejarlos de acuerdo a dos tipos de materiales, ¿verdad? Que en este caso van a ser los materiales tipo P y los materiales tipo N, ¿verdad? Que son materiales semiconductores que vamos a ver ahorita. Y en función de todos estos condenados materiales es como se generan todos y cada uno de los dispositivos electrónicos. No hay un dispositivo electrónico que no esté en función de ¿quién? De un material tipo P y un material tipo ¿qué? Tipo N. Pero para eso, pues obviamente tenemos que hacer un análisis del silicio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un análisis de cómo sucede con el silicio. ¿Sí? Este análisis del silicio funciona también si quisiéramos hacerlo para el germanio, funciona de la misma manera. ¿Sí? Entonces, en principio de cuentas, vamos a ver qué con el silicio. ¿Cuál es su número atómico del silicio? Era. Ay Dios, 14. Efectivamente, el número atómico del silicio es 14. ¿Qué quiere decir que el número atómico del silicio sea 14? 14 protones, ¿no? 4 electrones de valencia. 14 protones en su núcleo, 14 neutrones en su núcleo, ¿sí? Es decir, tiene un número másico de 28, ¿verdad? Es decir, es un silicio 28, ¿verdad? Pero obviamente aquí, ¿qué sucede? Que aquí puede ubicar ¿cuántos? ¿Cuántos puede ubicar en la primera banda? En la primera banda puede ubicar 2, ¿verdad? ¿Sí? Sí. En la siguiente banda, ¿cuántos va a ubicar? 8, ¿verdad? Ocho. ¿Cuántos En la llevamos? siguiente 4. Sí, efectivamente. ¿Y por qué nada más 4? Porque los semiconductores, la mayoría de los semiconductores tienen justamente 4 electrones en su banda de valencia. ¿Y por qué son los que restan? Pues sí, efectivamente, no le puedo meter más. Si nada más quedan 4, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfectamente. Y luego después aquí afuera otra, tiene 4, ¿verdad? Aquí tiene 4. 1, 2, 3, 4. 4 electrons. Ahí está, tiene 4 electrones allá a la salida, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Ok. No me interesan estas condenadas bandas interiores, y no me interesan no precisamente porque no existan, sino porque obviamente lo que vamos a hacer es hacer enlaces por medio ¿de quién? De esta condenada banda. Y esta banda tiene 4 electrones. Como tiene 4 electrones, ¿cómo se le llama a esa condenada banda que tengo afuera? ¿De valencia? Es la banda de valencia. ¿Y cómo se le dice a las bandas de valencia que tienen 4 electrones? Ay. ¿Cómo se les llamará a las bandas
de electrones, las bandas de valencia que tienen 4 electrones. Tetravalentes. Efectivamente, se le llama tetravalentes. O sea que los materiales químicos, como dijo su compañero hace rato, son elementos que tienen 4 electrones en su banda de valencia y por eso es que son elementos tetravalentes, ¿verdad? Tetravalentes. Y entonces, obviamente, los que habían dicho ustedes hace rato, el carbono y el fósforo, son elementos que tienen 5 y que tienen 3 elementos dentro de su banda de valencia, ¿verdad? Y a los que tienen 5 electrones en su banda de valencia, ¿cómo se le llama? Pentavalentes. Efectivamente, un pentavalente. Y 5 electrones, ¿en dónde? En su banda de valencia. En su banda de valencia, en su banda de valencia. ¿Y el trivalente? ¿Cómo? El trivalente 3 electrones. es un tri, así como el tri que siempre pierde, son trivalentes, es decir, tienen 3 electrones, ¿en dónde? En su 3 banda de valencia. electrones en su banda de valencia. ¿Sí? Entonces ya tenemos definidos cuáles son los que vamos a utilizar. Y en función de este condenado silicio y estos elementos que vamos a meter aquí, que son los dopadores, ¿sí? Entonces vamos a tener, ¿quién? Un material tipo P o un material tipo N. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para esto, pues obviamente tenemos que sacar lo que se le conoce como un cristal de silicio. Ustedes, ¿qué es un cristal? Eso lo vieron ahí en tecnología de materiales, quiero decirles, ¿no? ¿Quién les dio tecnología de materiales? Melissa. Melissa. ¿Melissa? Les ha de haber dicho Melissa. ¿Qué es un cristal? Que no es lo mismo que un vidrio, ¿verdad? ¿Qué es un cristal? Cuando se combinan para formar un sólido. Sí, pero ¿cómo? Para formar ese sólido, ¿qué necesita? ¿Enlaces? Pero para hacer ¿Del esos mismo elemento? sí, pero son del mismo elemento, pero para hacer eso, ¿qué se necesita? Se necesita que el arreglo sea ordenado, ¿verdad? Entonces, obviamente, un cristal es un arreglo ordenado de átomos, ¿verdad? Arreglo ordenado Sí. de átomos, ¿verdad? Esa es la definición de un cristal, ¿verdad? Por eso ustedes agarraban y metían ahí que vamos a ordenar estos átomos y ya me doy una estructura BCC, una FCC y no sé qué tantas condenadas estructuras cristalinas generaron ustedes ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y entonces ya generamos un cristal. Entonces, para generar un cristal, ¿qué necesito? Pues hacer un arreglo ordenado de átomos. Y ese arreglo ordenado de átomos lo voy a hacer precisamente ¿con quién? Con átomos de silicio. Ya no voy a poner esta parte de acá abajo adentro porque esta parte de acá adentro no me interesa, ¿verdad? Entonces, lo que voy a poner aquí voy a colocar un silicio. Ahí está. ¿Cuántos voy a tener aquí afuera en el silicio? Voy a tener 2. Aquí. 3. Y 4, ¿va? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y para poder hacer ese arreglo, pues entonces lo que voy a hacer es colocar aquí otro silicio, ¿verdad? Y aquí coloco otro silicio. Y luego después aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar otro maldito silicio. Aquí está otro silicio. Ahí ya llegaron los tamales de oaxaqueños. Ay, esto salió mal. Tres y 4. Entonces, obviamente, este de acá se va a compartir con este de aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí está mi primer silicio. ¿Sí? Y puedo compartir 4 silicios, ¿verdad? Entonces aquí voy a compartir mi otro silicio. Aquí está silicio. Aquí está otro silicio compartiendo. Y aquí tengo otro silicio. Pero resulta que a este maldito le voy a poner ahora otro elemento que voy a poner con color rojito. Y ya no le voy a poner aquí un silicio.
sino que le voy a meter un material pentavalente. Aquí le voy a meter un material penta. ¿Qué va a pasar? Todos los demás silicios son ¿qué? Todos los demás condenados silicios son ¿cómo se llama? Son tetravalentes. Este es pentavalente. Y entonces, ¿qué sucede? Este puede compartir 4, este puede compartir 4, este puede compartir 4, obviamente compartidos con los demás elementos, todos los demás átomos que estén aquí alrededor. ¿Qué pasa con este penta? Este penta puede compartir 5, ¿sí? Pero no va a poder compartir los 5. ¿Por qué no va a poder compartir los 5? Porque los demás ya están compartidos. ¿Vale? Porque comparte 4 y le va a sobrar 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, o sea, todos los silicios pueden compartir 4 y están completos, pero este condenado tiene 5, entonces como tiene 5 va a compartir 4 y el electrón que le falta, ¿dónde lo va a mandar? Pues lo va a mandar a la banda de conducción, dice, pues ya para qué lo quiero, le vete para allá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con este elemento? Que mientras más impurezas tenga, lo voy a hacer un poco más conductor o menos conductor según sean mis necesidades, ¿verdad? Es decir, el grado de dopaje dentro de los materiales semiconductores es algo muy importante porque no podemos, o sea, un transistor no puede trabajar de la misma manera que un diodo o que trabajar que otro dispositivo electrónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el grado de dopaje no es el mismo, ¿sí? Entonces, mientras nosotros controlemos el grado de dopaje, pues obviamente vamos a estar generando dispositivos electrónicos nuevos, ¿verdad? Y entonces, como obviamente aquí el que estamos compartiendo, digo, el que se fue acá arriba, fue un electroncito libre, ¿sí? Entonces, mis cuates que los descubrieron este material, que fueron Shockley, Brattain y Bardeen, ¿sí? Pensaron, bueno, ¿cómo le pondremos a este condenado material nuevo que desarrollamos al doparlo con un material pentavalente? ¿Cómo le llamaremos? Y después pensaron mucho, dieron vueltas en la cama, consultaron con la almohada y después de mucho pensarlo, se dieron cuenta que el electrón tiene carga negativa, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y como tiene carga negativa y realmente lo que están haciendo es variar o meter mucho más cargas negativas dentro de la banda de conducción, entonces a este material le llamaron material tipo N, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el material tipo N es este, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es doparlo con materiales que sean pentavalentes, ¿sí? Y cuando hacemos el dopaje con el material pentavalente, pues entonces lo que hacemos es compartir 4 electroncitos en la banda de valencia y un electroncito se ubica ¿dónde? En la banda de conducción. De esa manera lo hago un poco más conductor o menos conductor, dependiendo de lo que yo necesite. ¿Sí? Si se fijan aquí, yo ubiqué un electroncito en la banda de conducción, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si pusiera aquí otro pentavalente? Pues ya estaría ubicando 2. Y si, por ejemplo, acá de este lado ubico otro, lo dopo con este de acá, entonces ya estaría ubicando 3 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí si se fijan para hacer estos materiales que estamos viendo, pues que aquí estamos utilizando realmente toda la teoría esa que ustedes vieron ahí en su curso de tecnología de materiales, ¿verdad? Estamos modificando los materiales a nuestro antojo para que, obviamente, poder llevar a cabo alguna función, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cópienle para que entonces veamos ahora el material tipo P de perro. Que también es P de patrón, ¿verdad? Pero, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Así es la vida. Así es la vida de Malora. A ver, mientras déjenme pasar la abusada, nomás déjenme encontrar dónde está la abusada, porque aquí tengo la lista, pero de sus cuates de análisis de sistemas. Desaparecieron los de electrónica industrial, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Vamos a ver quién tiene la razón. ¿Eres tú la abusadora o soy yo el abusador? A ver, vamos a ver quién. Adams Díaz, José Alfredo. Presente, profe.
Aguilar Hernández Isel. Presente, profe. Alarcón Gómez Byron. Presente. Alcántara Urosa. Presente. Ángeles López. Presente, buenos días. Buenos días. Ángeles Rodríguez José Luis. Presente, profe. Arrola González. Presente, profe. Ávila Priego Arturo Yael. Presente. Castro Hernández Kevin Raúl. Presente. Cortázar Bursa Lidet. Presente. Cortés González. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Espinosa Rodríguez Edwin Ramsés. Presente, buenos días. Buenos días. Galván García Mayra. Presente, buenos días. Buenos días. García Fuello. Presente, profe. Hernández Benítez Carla Yamilé. Presente, profesor. Hernández Montes Mauricio Jaciel. Presente, profe. Hernández Vázquez. Presente, profe. Hernández, ¿qué? Hernández Velasco. Martínez Vaca. Presente. Melchor Villanueva. Presente, profe. Mendoza Carranza Eva Natalí. Presente. Moreno Ramírez. Presente. Nicasio. Presente, profe. Ortiz Jiménez. Presente, profe. Ortiz Jiménez, ok. Reyes Cruz Yair. Reyes Martínez Emanuel. Presente, profesor. Buenos días. Emanuel, buenos días. Rodríguez Sosa. Aquí también está el profe, Reyes. Reyes Cruz Yair. Sí, profe. Rodríguez Sosa. Presente, profe. Rojas Valdés. Presente, profe. Romero Dueñas. ¿No está Romero Dueñas? Sanabria González. Presente, profe. Sánchez Camilla. Presente. Santiago Martínez. Presente. Solís Padilla. Presente. Soto González. Presente. Telles Martínez. Buenos días, presente. Buenos días. Terrazas Arellano. Presente, buenos días, profe. Buenos días. Torres Moreno Paola. Presente. Valdés Montoya. Presente. Vega de Anso. Presente. Y Yáñez Nava. Presente. Profe, Romero Doña sí está aquí, solo que no pude prender mi micrófono cuando me tocó. Romero Dueñas. Romero. A ver, déjame ver dónde está Romero. Rojas, Romero Dueñas, efectivamente no tienes asistencia. Pero ya la Gracias, profe. Buenos días. Bueno, ya lo tienes. ¿Sí? Entonces cópienle. Y ahorita nos chutamos el material tipo P de perro. Profe. Sí. Ahorita que mencionó por qué le pusieron material tipo N, se me cortó un poco la señal. ¿Podría repetir esa parte? Ah, claro que sí. Se le dice material tipo N. ¿Por qué crees? Porque obviamente este elemento lo que hace es ubicar electrones libres en la banda de conducción. ¿Sí? Sí. Y obviamente la carga del electrón, ¿cuál es? Negativa. Entonces por eso dijeron, no, pues que se llama material tipo N, porque que ubica cargas negativas, ¿no? ¿Sí? Sí. Simple y llanamente por eso. Eran muy Gracias. ingeniosos esos cuates, le pensaron mucho, ¿verdad? ¿A poco no? Sí. Se ve que les costó harto trabajo pensarle qué nombre ponerle, ¿no? Una rosa es una rosa.
Tetra, 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 tetra. Y de una vez vayan anotando la tarea para el día martes, porque el jueves no tenemos clase, ¿verdad? ¿Sí? Van a investigar lo que es el diodo ideal. Ok. El diodo. ¿Lo puede repetir? Sí, creo que sí. Van a Gracias. investigar lo que es el diodo ideal. Así como se escucha, diodo. Diodo ideal, de diodo. Di de dos. Odo de electrodo, es decir, dos electrodos. Eso es lo que van a investigar. El diodo ideal. Todo lo que encuentren del diodo ideal. Bueno, pero como vamos ya ¿cómo se llama? Hasta el martes, van a investigar el diodo ideal y la aproximación. Y la aproximación, así se le llama, la primera aproximación al diodo real. ¿Sí? ¿El profesor dijo diodo real o ideal? Ideal. El primero son dos tipos de diodos. El primero es el diodo ideal y después el otro es la primera aproximación al diodo real. Ok, gracias. ¿Sí? Porque como vamos a ver, la ecuación del diodo es una ecuación medio rarota, que tiene hasta la constante de Boltzmann y no sé qué tantos choros tiene por ahí. ¿Sí? Es algo complicada, proviene precisamente de una ecuación diferencial. ¿Sí? Pero no vamos a resolver las ecuaciones diferenciales porque eso ya las desarrollaron los changos de la física del estado sólido. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicarla. Recuerden que nosotros los ingenieros, nuestro trabajo es, ¿cómo se llama? Actuar, ¿sí? El mundo no se va a resolver solamente con andar filosofando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a utilizar aproximaciones, ¿verdad? Que son bastante buenas, ¿verdad?
Huacal, pierna. Tlali es la escultura pensada como una alegoría a la tierra. Yo la veo bastante fea, la mera verdad, ¿no? ¿O cómo la ven ustedes? Pues a mí tampoco me gusta. Ya si querían poner algo, pues hubieran puesto por lo menos una cabeza olmeca, ¿no? ¿No? Como que se ve como que se la están sacando de la manga. ¿Quién sabe dónde sacaron esa? ¿Ya copiaron? Sí. Ya. Tenemos 3 minutos para ver el material tipo P. ¿Sí? Y van a ver qué fácil es este material tipo P. Entonces, quito esta cosa de acá. Y entonces, así como nosotros dopamos el material, para hacer el material tipo N, dopamos con un material penta, ahora vamos a dopar con un material, ¿qué? Un material trivalente. ¿Pero qué pasa ahora con el trivalente? Tenemos ¿Se va a aquí generar huecos? pues ya nomás puede compartir 3 este pobre cuate. Bueno, no tan juntos, ¿verdad? Porque si no. Entonces, ¿qué va a suceder? Que voy a tener 2, voy a tener 3, y entonces obviamente este de aquí, pues este de aquí no tiene problema porque este de aquí es un silicio. ¿Sí? Y este de aquí que tengo, pues también es un silicio, ¿verdad? No tiene problema, ¿eh? Ahí está su silicio. ¿Ah? Silicio. Y luego después, obviamente, aquí tiene un silicio. Pero ahora lo voy a dopar con un condenado material de tipo ¿qué? Un material penta, digo, un material trivalente. Y el condenado material trivalente, ¿qué pasa con el material trivalente? Solamente tiene 3 electrones en su banda de conducción, el maldito. Solamente 3. Y obviamente este cuate puede compartir 4, pero este solamente tiene 3. ¿Qué pasa? Pues que solamente comparte 3, pero aquí me va a dejar uno vacío, ¿verdad? Aquí me va a dejar uno vacío, y ese vacío, pues obviamente es lo que se le conoce como el hueco. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después de mucho pensarlo, dijeron, pues se quedó un espacio vacío, pues ese espacio vacío queda como un hueco porque este no puede compartir 4, ¿verdad? Solamente tiene 3, comparte los 3 y queda un espacio vacío. Ese espacio vacío, si ustedes se fijan, si nosotros lo vemos en cristal completo, es eléctricamente neutro el condenado, pero si ya lo vemos aquí a este nivel, ¿qué sucede? Que entonces ya voy a tener más cargas positivas que de las cargas negativas que están circulando aquí alrededor. Entonces, por lo tanto, entonces por eso se dice que entonces el hueco tiene carga positiva, ¿verdad? ¿Sí? Y así como los electrones libres tienen carga negativa, los huecos tienen carga positiva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, como el hueco tiene carga positiva, entonces por eso es que este material se le puso material tipo ¿qué? P. Tipo P. Y entonces, pues obviamente, este material tipo P
dependiendo yo la cantidad de dopaje que tenga, pues obviamente lo puedo hacer o más positivo o más negativo, obviamente metiendo mucho más huecos de los que tengo aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así como aquí en el material tipo N, mientras más dopado estaba, pues obviamente ubicaba más electrones libres en la banda de conducción. Aquí, mientras más lo dope, pues obviamente más huecos voy a generar. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es el material tipo P. ¿Sí? Y entonces, a partir del material tipo P y el material tipo N, es como se generan todos y cada uno de los dispositivos electrónicos que vamos a ver a lo largo del curso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ok, muy bien. Ok, entonces, conforme vayan acabando de copiar, se pueden ir saliendo y nos vemos el día martes.